Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Es un placer acompañarlos a todos ustedes. Nos cogió la noche para llevarles lo mejor del contenido noticioso y la opinión de lo que acontece en la región, en el departamento y en el país. Quiero comenzar por la banda izquierda el día de hoy con mi compañera Andrea Sierra. Compañera, muy buenas tardes. Buenas tardes, José, ¿cómo está? ¿Por qué ríe? ¿Cómo así? Empezando alegres, empezando con energía. Yo Hoy, dije, ¿qué le dije? mire, hoy le traigo dos temas, o bueno, dos noticias de la misma temática para que reflexionemos un poquito sobre nuestra relación con la naturaleza. Entonces sé que por lo menos vamos a tener para conversar. ¿Usted nos va a invitar hoy 5 de enero a reflexionar? Un poquito, ¿por qué no? No, pero porque un poquito la reflexión es importantísima, mi querido Duber. Con las buenas tardes. José, ¿Reflexiona buenas tardes. o no reflexiona usted? Claro, y si es por la naturaleza, mucho más. Todos tenemos que reflexionar, ¿no? Y a propósito, hay también que tocar lo que pasó en Caucasia con las corralejas. Eso nos tiene bastante tristes también. Sí, señor, porque mire que el alcalde estaba escondiendo las cifras ¿Sí? de lo que fue el resultado de esas corralejas, recordemos. Y se hablaba, ayer lo hablábamos justo en comerciales, que pues, las corridas de toro en Colombia están prohibidas, pero con el sacrificio del animal. Las corralejas todavía no están siendo prohibidas, pero sin embargo desde la Gobernación de Antioquia se le hizo un llamado a los diferentes alcaldes de los municipios para que pues, no promuevan este tipo de actividades, porque las corralejas allí en Caucasia dejaron 39 personas lesionadas por cuenta de estas corralejas y también 40 toros, animales que resultaron también afectados, Tremendo, o sea, no aprende, de lado y lado. No Entonces, aprende. disfrutamos, como que disfrutamos con el mal a otro ser viviente. No, y nos desafortunadamente. metemos cosas erróneas en la cabeza, como no matamos el animal, pues torturarlo es legal, dirán ellos. Y no es legal tampoco, muchachos. Mi querida Salomé, usted que es una mujer animalista, de medio ambiente, de naturaleza, usted tiene hasta plantas en su apartamento, en su casa, ¿no? Claro que sí, José. Además, creo que esa es una de las banderas de la juventud y es defender los animales y la naturaleza. Sí, es totalmente cierto. Pues bueno, yo quiero empezar con la propuesta que hace Andrea Sierra, saludando también a toda la gente de 101.5 FM Real Estéreo, que también nos está escuchando a esta hora. Reflexionemos por el medio ambiente, por el planeta, por el bienestar de la madre tierra, que es la que nos permite respirar y el líquido preciado que da vida. Andrea. Sí, señor. Mire, arranquemos con una de las notas que está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Por favor. Se trata de algo que sucedió en Italia. Nosotros justo en ese momento sobre el tema de las corralejas lo estábamos hablando. ¿Hasta qué punto tenemos o no derecho sobre la vida, bienestar e integridad de los animales? Sí. En un circo de Italia se estaba llevando a cabo, y lo voy a entrecomillar porque no me siento cómoda utilizando esa palabra, un espectáculo. Y durante el espectáculo, un domador de tigres sale fuertemente atacado ¿Este no es cuando el famoso uno de los... circo de los hermanos? No, señor, no, este es otro, este que también al parecer es de unos hermanos por el nombre del circo, pero se caracterizan por tener animales salvajes en cautiverio, puntualmente 2 tigres que están siendo utilizados para el entretenimiento humano. Uno de ellos pues simplemente decide atacar a quien ha sido su domador y de acuerdo con la información preliminar que se conocía, fueron graves las heridas que le produjo el animal en cuello y extremidades inferiores al hombre, que mientras se recuperaba en el hospital y luego de que tuviera un diagnóstico positivo, salió a decir a los medios de comunicación que cuando se encontrara al 100% de su recuperación, volvería a la jaula y volvería a estar con los animales, porque según él, los ama. Y los ama tanto que por eso es que convive con ellos. El abrazo del tigre, ¿no? Mire, ha causado toda clase de repudios el que se conociera este video, porque todavía en pleno 2023, cuando tanto se ha hablado sobre cómo debemos relacionarnos con la naturaleza, con el medio ambiente, se siguen presentando estos espectáculos deplorables en los que no solo son animales sacados de su hábitat y llevados al cautiverio, sino que de alguna forma están siendo maltratados y utilizados. Le sumo algo más, Andrea, son tigres de Bengala. No necesito verle la marca, de acá están en vía de extinción, muchachos. Esos tigres hay que tenerlos en otro tipo de hábitat, no en un circo, por más famosos que estén en Italia o en Estados Unidos o lo que tengan. No son para tener ese tipo de animales allá. Pero si esos circos están y si siguen teniendo ese tipo de espectáculos es porque les da resultado. Yo creo que esto es un compromiso de todos. O sea, Y no estamos hablando de Caucasia. No, señor. Estamos hablando de Roma. Italia, sí, señor. Mire, Exactamente. estamos hablando de Lecce, Italia, 31 años de edad, tiene el leche. domador. Sí. De leche. Mi italiano es más bien... A ver si mi fútbol te lo poco, puede traducir. Pero no sé cómo decirse. Bueno, no, es L-E-C-C, Sí, señor. leche, sí, leche. Perfecto. Leche, sí. entonces digo yo, pues, si este tipo de espectáculos existen es porque todavía generan rédito y pues dejan ganancias. Desafortunadamente,
los seres humanos somos felices pagando Sí, por ese tipo de cosas. ahí el gran error. Genera moneda, genera billetico del verde, del euro, que está tan caro hoy por hoy. Entonces creemos que si se ha hecho toda la vida, hacerlo o seguir haciéndolo, pues no tiene absolutamente nada de malo. Mire, en ese espectáculo, ese video puntualmente que se hizo viral es grabado por una madre que asistía a ver este show en compañía de sus hijos. E inicialmente cuando el tigre se abalanza sobre el domador, los niños se ríen porque no entienden que lo que está pasando es un acto de agresión que le puede costar la vida. La madre comienza a gritar, para de grabar, y es diciéndole a los niños, no miren, dejen de mirar. El no miren creo que es demasiado tarde porque ya los llevaste a que viera un acto y estás naturalizando la forma de cautiverio de esta fauna salvaje. Sí. Es muy triste lo que se está presentando y es un llamado a que reflexionemos sobre eso, nuestra corresponsabilidad con la naturaleza. Yo traigo el tema, José, nuevamente. Acá en nuestro país, desafortunadamente, también se han conocido en estos últimos días los casos de tantos caballos que se han desplomado. Qué triste. En las Sí. vías públicas, en Cartagena, en otros lugares, precisamente porque han sido sometidos a un trabajo excesivo, porque les ponen carga de más, no los alimentan bien y claro, un caballito de estos pues que va a resistir y caen al piso y ahí corren sí a quitarle la carreta. O sea, yo creo que no miremos Eso tanto fue lo hacia que pasó afuera. hace poco, ¿no? En el retiro. En el retiro, en las fiestas de retiro. Claro, sí. Un caballo hermoso y se Sí. En varios lugares ha ocurrido este año, entre el año pasado y este año, y pues, o sea, también es un llamado al gobierno nacional qué tipo de control se está haciendo en el trato a los animales. Qué triste, porque miren, ellos tienen el título de animales, pero los que se comportan así Como somos tristemente quienes somos nosotros. salvajes, somos nosotros. Exactamente, desafortunadamente. Mi querida Andrea, rematemos con otra nota de medio ambiente. Sí, señor, y me voy con la segunda, interacción con la naturaleza. Mire, un impresionante video Conexión. quedó Me captado por el lente de un fotógrafo experto en una de las playas de Australia. Estamos viendo tiburón? en pantalla un tiburón tigre. Ah, un tiburón tigre. Un A este tiburón sí no lo tigre. doma nadie, por Dios. Y el llamado es, hemos No. satanizado de tal manera, hemos estigmatizado de tal manera a los tiburones que estamos Ay, no, Andrea, lejos de qué pena con comprender. usted, pero si a mí me topa un tiburón así, yo no lo voy a salir con Pero mire lo que cositas para se contaba, alimente. pero no, en lo absoluto, pero mire lo que contaba quien Sí. captura esta imagen. El tiburón viene, se acerca a la bañista, está a escasos metros de ella, la explora, ve que no hace parte Ve de que no su la llena. alimentación, Sí, que está no es bien. un pez, que ella... Y se aleja perfectamente, aquí Son no pasó hermosos nada, igual, ¿eh? Son te voy a hermosos. conocer, tú no haces parte de mi dieta, me alejo de ti. Bueno, menos mal no probó la Lejos estación porque está de esa ese sería la noticia. imaginario, claro, lejos está de ese imaginario que tenemos. Este video fue captado en la primera semana de enero de este año, Sí. mientras se ¿Dónde fue? realizaba una toma en Australia, en una de No, las claro, playas pues de Australia. Australia está llena, infestada de tiburones en sus diferentes playas y se han presentado también ataques de tiburones. Pero él lo decía, lo raro es que se presente el ataque. Esto es lo común, que el tiburón explore. El humano no hace parte, sé que esto suena curioso, pero el Sí. humano no hace parte de la dieta del tiburón. Los ataques que se dan, que son raros, y digo raros Sofistas. porque están infestados, o sea, Sí. de verdad las playas tienen muchos de estos animales. Es porque o hay una confusión, o hay un acercamiento indebido, o por O sea, que porque uno lo tiene que hacían. estar muy de malas para que el tiburón lo confunda a uno, ¿qué? ¿Con una foca o con un...? Quedó Sí, captado eso en video pasa, que sí. eso pasa. Mire, y a los No, surfistas como les ocurrió pasa en San mucho. Andrés. Sí. Sí, Claro, les pasa mucho a los claro. surfistas, claro que sí, les pasa mucho, porque ellos no solamente perciben por sus sensores Sino qué por el tanto el peso, movimiento sino al por el nadar, movimiento. claro. Entonces la aleta, la tabla de surf, como si refleja ser un animal acuático de Sí. buen peso y buena carga, pues ellos atacan a tantos surfistas. De hecho, hace un par de años hubo un dilema porque los tiburones empezaron a atacar gente desmesuradamente. Pero resulta que se cogió como vicio, creo que era en Asia, alimentar como tema turístico a los tiburones. Entonces, claro, ellos empezaron a detectar que los humanos nos dan comida, pero ellos no son gaticos, ni perritos, ni nada. Claro. Ellos van, no, si esos tienen comida, tienen que saber a comida. Entonces, por eso se presentaron esos ataques en Taiwán en el año 2016-2017, que fue un tema de investigación. Me parecen hermosos, pero sí que susto a mí esos Es de animales. respetar los hábitats y los Sí. ecosistemas. Claramente hay una invasión de lo que se estaba diciendo. Sí. En ese ejemplo que usted nos pone muy puntual, hubo una invasión y una penetración, sé que esto suena extraño, pero a ese ecosistema de ellos, y es lo que hace que sea tan difícil la relación que se tiene con los animales. Pero mire, Andrea, vamos, ¿me pueden colocar el video, por favor, una vez más? A ver, yo arranco por acá. El video del tiburón. Sí, el de Proyecto 1. Ese, el que acabo de pasar. Bueno, no, Mientras lo ustedes vieron tienen. el video allá. Salomé, ¿qué haría usted en la posición de esa señora? Además, mire el tamaño del Mire el tiburón. tamaño del tiburón, ¿no?
Es tigre. No, incluso yo creo que lo que yo haría es precisamente la razón por la cual los tiburones terminan pues, lastimando a las personas, y es porque, claro, uno se asusta, empieza a chapalear, y él dice, no, esto es una presa, también se siente en Presa peligro. fácil. Y Presa fácil. Duber, ¿qué haría No, usted en pues, esa posición? Tratar de salir a la playa lo que Lo alcance. comparto con usted. O sea, Yo no me relajo ni no, haría no, lo mismo no, que no, hace no, Salomé. no. Señorita Andrea, ¿usted qué haría en esa posición? No, lo lógico, buscar salvar mi Sí, vida, no, huir, eso no asusta, sé si pero no. sí, No, Steven no. Spielberg se pasó con la Claro, película del tristemente tiburón. sí, Es cierto, tristemente lo satanizó. el cine y ciertas producciones se han encargado de estigmatizar a este tipo de animales que son salvajes, por supuesto, pero que no son ese monstruo que nos han pintado. Sí, totalmente cierto. Mi querido Duber, los que sí son monstruos son los ataques sicariales que se presentan, las respuestas de las autoridades que son siempre tan necesarias. ¿Qué pasó en las últimas horas en el centro de Medellín? Bueno, no tanto en el centro, José, en la Comuna 13. Ah, en de la Comuna ciudad de 13, Medellín, zona sí, céntrica, señor. sí, la ciudad. Porque mire que desafortunadamente en lo que va corrido de los primeros 4 días del mes de enero, se han presentado 2 homicidios bastante desafortunados allí en la Comuna 13 de Medellín. Un lugar que se ha vuelto de los más turísticos de la ciudad, que es visitado por cientos de personas, y resulta que el día de ayer, en horas de la tarde, fue asesinado allí un hombre de 39 años de edad, identificado como Harold Anderson López, 39 años. Este hombre se encontraba en vía pública cuando fue asesinado allí por desconocidos. Al parecer, pues se trata de un ajuste de cuentas. Dicen las autoridades que en esta zona de la ciudad todavía continúa delinquiendo la banda delincuencial La Torre, que tiene injerencia en esta zona de la ciudad, y pues que se investiga si sería este grupo delincuencial quien atacó a este hombre, que, como le digo, se convierte en la segunda víctima mortal por un ataque sicarial que pierde la vida este año allí en la Comuna 13. Duber, los números de Medellín, arrancando el año, pues apenas estamos a 5 de enero, no son positivos con relación a los homicidios. Basta. O sea, con relación al año anterior, empezó rajándose la ciudad de Medellín. Sí, señor. Mire, y es que le voy a leer la cifra exacta, porque favor. hay un incremento, y se ve Preocupante, escandaloso. claro, Es preocupante. escandaloso, porque realmente el 1 de enero fue un día donde hubo muchas muertes violentas. Este año, si lo vemos por porcentaje, uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí. Cualquier vida es sagrada, por supuesto, pero es el 200% en el incremento de las muertes violentas lo que va 200%. corrido de los primeros 4 días del mes de enero. Digo los primeros 4 porque el corte de esta cifra es hasta la medianoche de Sí, ayer. de ayer. Ojo, hasta la medianoche de ayer se habían presentado en 2022 3 muertes violentas. Este año van 9 muertes violentas. La diferencia es de 6 personas que 6 personas, desafortunadamente sí. han perdido la vida. Y hay que anotar que ¿Lo triplicó? desafortunadamente se han presentado ¿dónde? Estas muertes en el 12 de octubre, en Robledo, en Villahermosa, en San Javier y en Santa Elena, el corregimiento de Santa Elena. Ahí está, pues, José, ese número de personas que han perdido la vida este año 2023 en la ciudad de Medellín. Esperemos que esas cifras, esa ola de violencia pare, se detenga y que por el contrario sigamos en descenso, como se mostró el año pasado las cifras de muertes violentas. Esperemos que sí, Duber. Lo que sí no se detiene es el movimiento en el último puente de la temporada dicembrina, aunque estamos en enero. Por eso nuestro amigo Andrés Calderón nos tiene una nota preparada como el sobre cómo se va a reforzar el control de movilidad para este puente festivo. Escuchémoslo. Para este primer puente festivo del año, la Secretaría de Movilidad de Medellín dispondrá de 50 agentes de tránsito para controlar las vías del distrito, donde se tendrá especial cuidado en la autopista norte y sur, Colombia con la 80 y la 80 con la 65, con el objetivo de garantizar una movilidad segura en las entradas y salidas de la capital antioqueña, además de una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en los viajeros. Después de las festividades de fin de año y para este Puente de Reyes, la Secretaría de Movilidad del municipio de Medellín te recomienda tener descansos reparadores, sobre todo para viajes muy prolongados. No olvides parar, ir a un baño, comer algo. Esto ayudará a que tu cuerpo tenga una mejor disposición al momento de conducir y con esto evitamos incidentes viales. Para nadie es un secreto que viajar en moto es una experiencia inolvidable y divertida, pero también es más riesgoso. Por eso los invitan a tener presentes estas recomendaciones. Igualmente, no olvides utilizar el cinturón de seguridad, no exceder las velocidades permitidas y tú, amigo conductor de motocicleta,
no olvides tus elementos de protección. Esto garantizará entonces que todos los actores viales viajemos seguro en las vías de la ciudad. Es de anotar que para esta misma fecha del año anterior ingresaron 208.079 vehículos y salieron 86.303. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y por supuesto también conectados en Real FM 101.5 en el municipio de Sabaneta y para todo el Valle de Aburrá. En la primera mesa de opinión de Antioquia quedamos impresionados, Duber, estupefacto, porque ni siquiera la policía se salva de la delincuencia, de los hurtos. Desafortunado, José, mire, esta historia ocurrió en el barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín el día de ayer, a eso de las 4:30 de la tarde. A ver. Donde, pues según las autoridades, un integrante de la Policía Metropolitana de Medellín fue víctima de, o intentó, mentira, fue víctima. Fue porque víctima, resultó herido. claro, el susto se lo lleva, resultó herido. Sí, señor, fue víctima de los amigos de lo ajeno. Él se encontraba, al parecer, repartiendo allí en un establecimiento público de civil, pero tenía su motocicleta. Cuando fue a salir, con destino hacia su vivienda, fue abordado por dos hombres que también se movilizaban en una motocicleta, intentaron quitarle, robarle pues su vehículo. Es su moto personal, Sí, no señor. era la moto oficial Su de la moto policía, era su personal. moto personal. Allí, pues hay que notar que este hombre puso resistencia Sí. y los delincuentes le dispararon, por fortuna, con un arma de fogueo. Resultó herido en la cabeza, fue llevado a un centro asistencial. Por fortuna, nada grave, Sí. pero sí resultó con varios días de incapacidad y los delincuentes, por fortuna, no lograron allí pues concluir su acto criminal, que era precisamente hurtar la motocicleta. Por fortuna, pero qué triste decir que ni la policía se salva. Oiga, ¿ustedes vieron lo de los hermanos de Dina Marcela, la concejal? ¿Los Sí, familiares? claro. Tremendo. O sea, tiene que tocar a alguien del Consejo de Medellín para que se haga evidente lo que estamos viviendo en la ciudad. Sin embargo, José, la misma concejala explicó que ella pues estaba haciendo materia de investigación si se trataba de un Atentado. pues, de un atentado por la Sí, función claro, que y ella tiene todo desempeña el derecho, o por el tema del claro, robo. y tiene todo el derecho de hacerlo, de consultarlo, de averiguarlo, pero por lo que vemos de primera mano, de primera impresión, le pudo haber pasado a cualquiera. Y había una niña pequeña ahí. Que además... Que también se ve afectada. Sí, claro, Que es también se ve lesionada en ese afectada. momento porque cae al piso de manera abrupta. cuando Ay, la Dios mío, empujan. la seguridad en la ciudad de Medellín. Bueno, persignémonos a ver qué pasa más adelante. Y a propósito, hablando de la alcaldía de la ciudad de Medellín, mi querida Salomé, ¿qué pasó con la promesa para los colegios? ¿Es promesa, es un hecho, es una realidad? Veremos. Pues hasta ahora la alcaldía se comprometió, sin embargo, comprometió. sí, sin embargo, pues obtuvo una aprobación de unas vigencias futuras para intervenir 264 colegios en Aranjuez, precisamente el barrio que mencionaba ahorita el compañero Duber, Castilla, Manrique, Santa Me Cruz. encanta Aranjuez. Tengo una buena amiga que vive por allá. Sí. No me ponga Yo amo nerviosa, Aranjuez. No me ponga nerviosa, Salo, por favor. ¿Sí? Y Continúe. bueno, quiere decir que el próximo año, esperemos sea cierto, se intervengan varios colegios que llevan, según el informe, sin tener algún tipo de intervención desde hace 20 años. Eso es un muy buen dato. Esperemos a que no solamente se queden promesas, de que sea una realidad. Y quiero aprovecharla también porque ayer usted nos comentaba sobre los kits de movilidad para la alcaldía de Envigado y sabemos que Itagüí no se le queda atrás, que quiere hacer Exacto. justamente lo mismo. Así es, mi José. Mire, en las últimas horas también le entregaron una dotación muy similar. Eso también significa que pues, la seguridad vial en el sur del Valle de Aburrá va a estar mucho más intensa. Con esto se van a poder tener muchísimos más puntos de control. Son los mismos, es la misma dotación, o sea, alcosensores, capacitación de agente de tránsito, parisigas, carpas. Entonces van a tener más o menos, o sea, van a incrementar más o menos 7 puntos de seguridad vial al sur del Valle de la Aburrá. Buen incremento, como en el Festival de Festivales se incrementó la participación con 3 categorías nuevas. El día de hoy se hizo la entrega oficial de los uniformes de la Fundación La Corporación Los Paisitas, que hace este espectáculo que tanta gloria del deporte nos ha dado a lo largo de toda la historia. Por eso con Negocios Net quiero justamente justificar lo que es una muy buena tarea, una muy buena labor de la Corporación Los Paisitas, que no solamente busca esculcar los talentos del futuro, sino brindarle a los niños un muy buen entretenimiento empezando el año. Por eso vamos con Coordinador y Negocios Net. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia,
presenta Negocios Net. El 7 de enero comienza el tradicional Festival de Festivales, una competencia donde los protagonistas son los niños entre los 4 y 14 años de edad, quienes buscarán la gloria deportiva en los diferentes escenarios de la ciudad, donde deleitarán a niños y adultos con su talento. Un espacio en el que nuestras niñas y nuestros niños desarrollan múltiples valores, se preparan y se construyen para el futuro, desarrollando capacidades como la disciplina, el trabajo en equipo, el juego limpio y tantos valores más que desarrollan en el deporte. Ya 6.500 deportistas recibieron el uniforme para iniciar las competencias que irán desde el 7 de enero hasta el 21 en 19 disciplinas deportivas, donde 537 de ellos representarán a Medellín. Lo que yo espero para este año de Festival de Festivales es ganar y ganarme una medalla de oro, ya que la vez pasada no me la pude ganar. También espero conocer gente diferente de otros municipios. Estos niños son formados por el INDER en todas las comunas y corregimientos con las escuelas populares del deporte y desarrollo deportivo. ¿Cómo viajar de forma segura con mascotas, Salomé? En el metro de Medellín, Ah, no, ¿esa nota no es suya? Ah, no, No, qué señor. pena con usted esa nota. Yo le estoy Ay, preguntando de juepucha, todas maneras. yo dije ¿Cómo, que- ¿Cómo supone usted que viajaría tranquilamente en vacaciones con las mascotas? Ay, mire, mi José, hace rato que no tengo mascotas Sí. en la casa, pero me imagino yo pues que los guacales, las vacunas, no sé, averiguar en la terminal de Sí, transporte. lo Eso recién o lo no sé. recién, que es, Eso usted sí lo compra el sé. tiquete y no le reciben el perrito. Ahí, Exactamente. Andrea, forma segura de viajar con las mascotas. Con guacal, con Usted todas tiene las mascotas, ¿no? Usted claro, tiene con unos todas las gatos, con Don todas Bigotes las y ¿quién es el otro, Merlín? Brandy y Merlin. Brandy Merlín, claro, Bigotes, que es una serie, claro, total. Él era el otro, Guacal. el otro personaje. El otro personaje Claro. de la serie, sí, total. Me digo, ¿usted tiene mascota? Claro, Sí, gatos Gatos. también, ¿cierto? dos gaticas. ¿Cómo se llaman las gatas? Luna y Lupita. Uy, Luna Lupita, sí, esa serie sí no me la vi. Pero ¿cómo viajaría usted tranquilo con ellas? No, la verdad es que no las llevaría a viajar. ¿No las llevaría a viajar? Me da susto que me las lleve y se me pierdan. Sí, total. Porque Con los los gatos gaticos- son más delicados el tema. Un perrito usted lo controla mucho controla, más sí. fácil. Un gato El gatico no. es más difícil, Si no, es más preguntémosle al señor del inquieto, se circo con ese sale. gatote que lo atacó. Allá en la casa están bien. Además, Sí. cuando salgo por varios días, pues trato que alguien más fácil me los deje, me los cuide allá y ellos pues logran de un día para otro estar solitos, tranquilos, usted les deja buena comida, buen agua. Es que un gato no lo controla. evito Un gato no lo sacarlos. controla ni por lo que más quiera controlar un gato. Pero esos son hermosos. Si no, mire el gatote que terminó atacando al señor del circo. Vamos a ver, el señor Andrés Calderón, las recomendaciones para viajar con mascotas en este último puente de la temporada dicembrina, aunque es el primero del año. Vamos a escuchar. Caldera suya, qué pena con usted. Escuchémoslo. Muchas personas tienen planeadas sus vacaciones con viajes a distintas partes del país, donde muchas de ellas tienen incluidas a sus mascotas. Por eso es necesario tener esta serie de recomendaciones para evitar que estos animales de compañía sufran durante estos recorridos. Para los viajes con animales de compañía es muy importante que antes de salir revise sus condiciones de bienestar. Es recomendable que siempre viajes con ellos con guacal, agua y comida, pero asimismo puedas llevarlo en las condiciones que le genere menos estrés. Si es necesario suministrarle medicamentos, tenga en cuenta estas indicaciones. También es importante que antes de salir, si tu animal de compañía es muy nervioso, no le des ningún medicamento sin recomendación previa de un médico veterinario. Recuerde que estos lanuditos hacen parte de la familia y son muy delicados. Por eso, para evitar amargos ratos, es indispensable estar muy pendiente de ellos y brindarles toda la protección necesaria. Sus mascotas se lo agradecerán como lo saben hacer, con mucha ternura. Así confundidos estamos, me preguntan los compañeros cómo fue la inflación en enero, cómo fue en febrero, qué nos espera para este año. Esperemos que las cosas salgan mejor de lo que venimos presintiendo y pronosticando. Pero continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y en 101.5 FM Real Estéreo de Sabaneta para el área metropolitana. Nos acompaña en estos momentos el abogado Esteban Manco. Doctor Esteban, muy buenas tardes y bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Buenas tardes a la mesa, a Duber y a toda la mesa en equipo en la primera mesa de opinión de Antioquia. Abogado, el tema para tratar con usted el día de hoy es justamente
el proceso de paz que adelanta el gobierno de nuestro país con la insurgencia de la FARC, con las disidencias, corrijo, para que quede un poco más claro el tema, y con el ELN. Y la gran pregunta que nos hacemos, Esteban, es justamente ¿qué futuro tenemos con ese proceso de paz cuando el proceso de paz de Juan Manuel Santos está tan fresquito y a pesar de que acertó en algunas cosas, también se fallaron en muchas otras? Bueno, quisiera iniciar por precisar cuáles son los grupos que están en sintonía con esta paz total que propone el gobierno nacional de Gustavo Petro. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señor, lo escuchamos bien. Ok, no solo son las disidencias de las FARC, no solo es el Ejército de Liberación Nacional, sino que se dan otros grupos que no hacen parte del conflicto armado, como serían también las bandas criminales, y allí entonces, para responder tu respuesta a cómo es el panorama frente a este proceso de paz, que es un proceso de paz conjunto, es un proceso de paz más complejo que el anterior que mencionas con las antiguas FARC, pues aquí lo que se pretende abarcar no es solo un solo grupo como las FARC o como las extintas FARC, sino que lo que se pretende es generar una paz total frente a incluso grupos que no son combatientes o no tienen político, como serían las bandas criminales. Entonces, ese panorama por el cual preguntas, veo un panorama complejo en la medida en que son varios grupos, que el diálogo frente a ellos, lo que se ha visto es que ha generado tensiones entre ellos. Por ejemplo, esta suspensión del decreto del cese bilateral del fuego es un claro ejemplo donde varios actores de la guerra y varios actores que no son de la guerra no están sincronizados en el diálogo y hubo discrepancias hace unos días. Abogado, precisamente queda como la sensación, queda como en el aire que el gobierno del presidente Gustavo Petro pareciera que está vendiendo humo, como se dice coloquialmente, o está improvisando, porque incluso él lo decía, cuando yo sea presidente a los 3 meses, con seguridad el ELN estará sentado en una mesa de paz y se estará firmando la paz en el país con este grupo ilegal. Pero vemos todos estos sucesos que se han presentado donde el gobierno con unas salidas en falso pues deja muy cuestionado ese acercamiento que se está haciendo con esta guerrilla y del proceso cómo se está adelantando verdaderamente. Claro, el gobierno del presidente Gustavo Petro debe tener en cuenta los antecedentes y cómo se llevó a cabo el proceso de paz con las antiguas FARC, que no fue el proceso de paz perfecto, pero por ejemplo había una consigna en ese proceso de paz en La Habana, Cuba, donde se afirmaba que todo estaba acordado cuando las personas y las delegaciones en conjunto salían a exhibirlo a los medios de comunicación. Aquí nos está dando esa coordinación de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y es allí importantísimo tener en cuenta este pequeño criterio de comunicación dentro de la mesa para que no se den ese tipo de lapsus que se presentaron, que lo que genera es una especie de improvisación frente a ese proceso de negociación, frente al Ejército de Liberación Nacional. Abogado, yo quiero preguntarle precisamente también de cómo debería ser el proceso correcto y ese marco en el que se debería adelantar ese proceso de paz con el ELN. Usted nos hablaba de ese proceso que ya se adelantó con las FARC, pero esto podría servir como base para que se adelante ese diálogo con el ELN, ¿o sería completamente borrón y cuenta nueva? Bueno, si bien son grupos armados diferentes que tienen orígenes diferentes, que tienen causas diferentes, la metodología puede ser utilizada para poder llevar a cabo de manera satisfactoria este proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, los métodos, las formas como llevamos a cabo este proceso de paz pueden tener identidad frente al proceso de paz con las antiguas FARC. En lo que sí van a diferir son los aspectos sustanciales de materia, en qué vamos a acordar, cómo lo vamos a acordar y cuándo lo vamos a acordar. Esos son aspectos que solo hacen parte del ELN, lo que fue también de las FARC como grupos guerrilleros que difieren en sus causas, que difieren en sus formas de organización, porque recordemos que las FARC tenían una organización jerárquica, mientras
El Ejército de Liberación Nacional tiene una organización más federada, más autónoma frente a los frentes, y lo que genera allí es cómo entonces abordamos este proceso de paz frente al Ejército de Liberación Nacional, pero teniendo como referencia el método, por ejemplo, que nada está acordado cuando todo esté acordado, que no salgan a la opinión pública a decir cosas que no constan por escrito, que no están expresamente pactadas, que no hay que suponer que el otro ya sabe, que son problemas constantes, incluso en nuestros diálogos comunes con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, con nuestros profesores. Creemos, incluso con nuestra pareja, creemos que esa persona ya sabe, lo presupone o yo lo presupongo, que se da por establecido. Si las relaciones humanas, si las relaciones personales son igual de complicadas, ahora imagínense un proceso de paz con diferentes actores donde no se dan esta comunicación asertiva, y más ustedes como comunicadores, Duber, Andrea, saben que la comunicación asertiva y que el mensaje se exprese y que se acepte de tal forma debe ser la prioridad para este tipo de conversaciones, donde el proceso de paz y un derecho constitucional a la paz. Salomé. Abogado, yo tengo una pregunta. Mencionaba usted ahorita la importancia como de la veracidad de lo que se dice y lo que ya ha pasado. El año pasado liberaron muchos jóvenes que estaban en establecimientos carcelarios de la primera línea, porque pues estos chicos estaban vinculados con diferentes crímenes y a la final no. Incluso la senadora María Fernanda Cabal salió y dijo que iban a liberar un montón de asesinos y, o sea, un tirijale. ¿Bajo qué concepto se dieron estas liberaciones? El concepto o la figura, la institución sobre la cual se fundamentó la liberación de estos jóvenes que hicieron parte de la primera línea en el estallido social, en el gobierno del presidente Iván Duque, fue bajo la figura de los gestores de paz, que es una figura que consagra la ley de paz total o la ley de orden público, la ley 2277, que establece que estas personas, organizaciones armadas, pueden servir como gestores de paz en procesos de paz. La tensión que se vivió y que aún se vive frente a estos jóvenes es si catalogarlos o no catalogarlos como grupos armados. Y desde esa óptica, las posiciones se dividieron porque en realidad ellos no serían actores armados o grupos armados organizados en el sentido de la ley. Sin embargo, ahí, desde mi percepción, se forzó esa figura para que estas personas fuesen liberadas. No estoy diciendo que no se les pueda dar una oportunidad a esas personas jóvenes que de alguna u otra forma se manifestaron, daño en bien público, etcétera, pero lo adecuado hubiese sido que se creara otra ley especial para esas personas y no forzar esa institución que se vio muy forzada en ese momento. Andrea. Abogado, es impajaritable preguntarle sobre cómo va a iniciar ese nuevo ciclo de diálogos luego de que se diera, como lo dice Duber, esa salida en falso del gobierno nacional anunciando un cese bilateral que no conocían ni los guerrilleros del ELN y al parecer ni siquiera los militares. ¿Queda el gobierno en una posición de desventaja? Allí entonces el primer punto que se va a tocar es pues el ministro del Interior, el doctor Prada, lo que manifiesta es que hubo esa especie de comunicaciones acerca de ese cese unilateral en su momento y que lo que se intuía era el cese bilateral. Por eso la importancia de la comunicación asertiva entre quien comunica y quien recepciona, y sobre todo dejarlo por escrito. Lo primero que se va a abordar, Andrea, sería entonces el cese bilateral del fuego por parte del ELN y por parte de las fuerzas militares y del Estado colombiano en sus diferentes instituciones. Allí, pues, este decreto de cese bilateral no fue derogado, sino que fue suspendido sus efectos y esa suspensión lo que se lleva a pensar es a que será el primer punto que se va a abordar en ese nuevo ciclo que inicia a finales de este mes, para así exponerlo a la opinión pública y así entonces más o menos remendar y subsanar esta salida en falso. No creo que el gobierno nacional entre en una posición de desventaja, sino va a ser una posición incómoda. No sería entonces como
una posición de subordinación frente al ELN, sino más bien reconocer ese error como lo reconoció y a partir de allí construir un diálogo asertivo frente a todos los actores del conflicto. Esteban, yo tengo una inquietud con respecto a lo que serían los posibles diálogos con las disidencias de las FARC. La Defensoría del Pueblo ha dicho en un comunicado recientemente publicado el día de hoy que estas disidencias desafortunadamente ya están haciendo presencia en 29 de los 32 departamentos de Colombia, especialmente unos departamentos con mayor fuerza, entre ellos Antioquia, donde estas disidencias se están expandiendo cada vez más. ¿Qué tan viable es que efectivamente el gobierno nacional vuelve y se sienta con esas disidencias que hoy están haciendo presencia casi que en todo el territorio nacional nuevamente? Bueno, esa oportunidad la ha expuesto el presidente Gustavo Petro y es en el sentido de que si hay que sentarse con estas disidencias de las FARC, se debe sentar. Si hay que sentarse con la segunda Marquetalia, hay que sentarse. Si hay que sentarse con los grupos no políticos o estos grupos criminales, hay que sentarse. Entonces, el presidente está jugando un objetivo muy grande, un objetivo ambicioso, con base o con fundamento al derecho fundamental a la paz, pero entonces se metió de lleno, se metió de una forma en la que vemos que Duber tiene esa percepción de que está improvisando y en algún sentido podría hacerlo porque dialogar con varios es más complejo que dialogar con una sola persona y a partir de allí sí podría sentarse y el expresidente ha expuesto esa intención para sentarse con cualquier grupo que pretenda materializar la paz. Y si es esta disidencia de las FARC, que recordemos a los televidentes, las disidencias de las FARC son aquellas personas que hacían parte integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero que no se acogieron plenamente al proceso de paz. Pero que jurídicamente, a la segunda Marquetalia. Jurídicamente, ¿qué tan posible es hacer esto? O sea, el gobierno nacional, el presidente tiene esa potestad, no hay ningún impedimento porque ya se adelantó un proceso de paz con ellos y no sería esto un mal mensaje precisamente para la sociedad porque entonces se adelantó un proceso con ellos costoso, que no les gustó. Y largo. Es costoso, largo, no les gustó, siguieron en el monte delinquiendo con minería ilegal, con gota a gota, con tráfico de estupefacientes, vuelven y se sientan con ellos, seguramente habrá otros que serán las disidencias de las disidencias. ¿Esto no es un mal mensaje para la sociedad? Bueno, Duber, allí me hiciste dos preguntas. La primera, la procedencia jurídica o la procedencia de derecho frente a retomar estos diálogos con personas que tuvieron la oportunidad de someterse a la vida constitucional y legal, a resocializarse y no lo quisieron. Y la segunda sería el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que le dejan estas personas y que le deja el gobierno a retomar diálogos con una persona o con un grupo que tuvo esa oportunidad? ¿Cómo es un escenario político? Entonces lo político va a poder determinar qué es lo jurídico. Desde esos acuerdos políticos, te anticipo la respuesta. Sí, sí podrían entonces sentarse nuevamente a dialogar, a generar esos espacios de concertación, porque algún mensaje han recibido estos miembros de las Fuerzas Armadas que no se acogieron plenamente al proceso de paz, por ejemplo, el homicidio sistemático de estas personas que se estaban reincorporando. Allí entonces la Corte Constitucional también protegió y afirmó y declaró que se estaban asesinando a estas personas y que el gobierno de su entonces no estaba haciendo nada de este tipo. Otro aspecto fue los embates que tuvo el proceso de paz frente a órganos como la Fiscalía General de la Nación del doctor Néstor Humberto Martínez, que quedó consagrado y materializado en el informe final del entrampamiento, por ejemplo, contra alias Santrich, y la discusión que se sentó allí, la falta de financiación de ese proceso de paz frente a las zonas territoriales donde no se financiaban ni siquiera proyectos productivos. Entonces hubo allí en ese proceso de paz y todavía sigue habiendo desazones, vacíos que motivaron a muchas personas a aislarse de ese proceso de paz. Ahora, ¿cuál es el mensaje que le dejan estas personas y el gobierno frente a eso? Pueden ser de dos tipos. El primero es un mal ejemplo, pues están retomando la vida del gota a gota, como lo afirmas,
de la extorsión y tuvieron la oportunidad en su momento y no la aprovecharon. Entonces ya no hay más posibilidades. Señores, aquí el Estado colombiano les dio la oportunidad, les extendió la mano y ustedes no supieron aprovecharlo. Pero el otro mensaje podría ser: estamos en un proceso ambicioso y transicional colombiano, donde por más de 50 años hemos pasado graves flagelos de la guerra y que no va a ser ese el impedimento para optar a la reconciliación, para optar a la paz, y por ello todos, cualquier grupo que se crea que puede propender y que pueda aportar al proceso de paz es bienvenido, incluso aquellos que en el pasado han desistido. Por lo tanto, entonces, estos dos mensajes pueden ser esclarecedores y que cada uno desde su perspectiva individual, desde su mundo individual, desde su pensamiento individual puede acoger. Abogado, para ir finalizando, quiero preguntarle, ya hablamos del ELN, hablamos de las disidencias de las FARC, pero se nos queda pendiente, y para abordarlo rápidamente, los grupos que operan en las ciudades, especialmente en Medellín. El interno. Hablábamos en el caso de esta organización delincuencial, estos GDCO, de Robledo, uno de ellos, que querían hacer parte de ese negocio, de esa negociación, que sí, que no. Allí serían dos marcos jurídicos diferentes para abordar estos grupos porque son prácticamente delincuencia común. Sí, yo lo que creo allí, Duber, es que no se puede juzgar con el mismo rasero ni crear esos marcos legales o las leyes específicas para todas las personas, pues aquí hay actores que hacen parte del conflicto armado, que tienen un origen político, que tienen una estructura armada histórica, que vienen entonces recurriendo en contra de una posición que según ellos es mejor y que hay que derrocar al Estado colombiano, el régimen constitucional y legal, y hay otros actores que no son del conflicto armado, pero que sí son armados, que hay que diferenciar, tienen armas, portan armas, tienen control territorial en las comunas de Medellín, en Robledo, de Manrique, en Aranjuez, en el Picacho, en cualquiera de estas comunas, pero que no tienen ese pensamiento del delito político, de que hay que derrocar al Estado. De por medio, abogado. ¿Cómo, perdón? No hay una ideología de por medio. No hay una ideología política de por medio, sino que hay que extorsionar al que vende las arepas, hay que extorsionar al que vende, sí. Pero están en ese proceso delictual inmediato, en sacar provecho inmediato y no con ese pensamiento ideológico del cual hablábamos. Entonces, al identificar estos orígenes, estas causas, estas dinámicas, obviamente los marcos legales, las leyes van a tener que ser diferentes. Sí, es cierto. Pero lo que están buscando estos grupos delincuenciales es asemejarse, es parecerse a los grupos políticos que tienen ideología, que tienen una posición política frente al Estado. ¿Por qué? Porque las penas o las sanciones frente a estos grupos van a ser mucho menores que... Van a ser endebles. Es cierto. Abogado Esteban Manco, muchísimas gracias por acompañarnos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Ha sido un placer tener la charla con usted el día de hoy. Compañeros, yo creo que también concluimos el programa. Mucho contenido y mucho tema también para tratar de fondo. A todos un fuerte abrazo y también para los que nos sintonizan a través del 101.5 FM Real Estéreo. Chao, chao. Doctora Ana María Flores, especialista en rehabilitación oral y prótesis. Ella nos va a explicar un poco de estas nuevas tecnologías que se están utilizando en la odontología, específicamente las formas de sacarle la impresión a los dientes. ¿Es así, doctora? Sí, claro que sí. En este momento la odontología, digamos que ha desarrollado mucho en el ámbito de la parte digital, tanto que ya no es necesario hacer los procesos convencionales para tomar impresiones, sino que podemos partir de impresiones digitales. Esto quiere decir que es con mucha más precisión que se hacen como los tratamientos o mirar la forma de los dientes. Exacto. Contamos, pues, todo el proceso digital parte de una impresión digital o una impresión 3D. Tenemos también que hablar de otros conceptos que sería la parte de CAD/CAM, que es el diseño asistido por computador y manufactura asistida por computador. Esto es inicialmente una impresión 3D
que es una cámara que va tomando fotos literalmente de los dientes y de la encía. Esta cámara va a generar una una imagen tridimensional, por decirlo así, que genera un archivo digital. Este archivo se envía al laboratorio. El laboratorio, por medio de un software de diseño, un programa de diseño, da la forma, la textura, cómo se relaciona el diente o la restauración con los otros dientes del paciente. Y una vez se tiene listo ese diseño, se envía a una máquina, sea una fresadora o una impresora, que es lo que nos va a permitir tener como tal la restauración que vamos a colocar en la boca del paciente. Antes, o pues tradicionalmente, este proceso se hacía por medio de una impresión con pastas, con siliconas, que necesitaban un tiempo especial en la boca del paciente, por lo tanto generan molestia, incomodidad, no es pues algo cómodo. Y luego se procesa un modelo de yeso y sobre ese modelo es el que se trabaja y se hace la restauración. Es un proceso más largo, con la impresión 3D todo el archivo es digital, entonces tenemos menor tiempo de trabajo, para el paciente es mucho más cómodo. Entonces digamos que todo va enfocado a migrarnos hacia la parte digital y pues disminuir esos tiempos de trabajo. Doctora, ¿esto para qué tratamientos aplica? Listo, digamos que cada día las aplicaciones crecen. En la parte de rehabilitación podemos hacer dientes provisionales, coronas, puentes, tramos, prótesis. En cirugía se pueden hacer planeaciones de las propias cirugías, guías quirúrgicas, que son unas guías especiales que permiten poner implantes en una posición exacta. Se pueden hacer incluso implantes a nivel de facial, pues con pacientes que tienen traumas o también pues por mejoras estéticas. Alineadores en la parte de ortodoncia para mejorar la posición de los dientes. Entonces, las aplicaciones son muchísimas. Listo, y los beneficios, porque yo me imagino entonces que ya con esto se quita eso que era súper incómodo, que le ponían un montón como de masa en los dientes, literal. Ya eso no, ¿qué otros beneficios tiene? Entonces, inicialmente el principal beneficio es la comodidad para el paciente, que ya no usamos esas pastas. Segundo, menor tiempo para hacer los trabajos como tal, menor tiempo para fabricar las restauraciones, los alineadores o pues lo que necesitemos, más precisión. El proceso convencional, digamos que tiene cierta distorsión porque el yeso puede tener una contracción, el yeso se puede fracturar. En la parte digital todo está en el sistema, pues en la nube, por decirlo así. Entonces vamos a tener siempre la información digital. Doctora, ¿dónde pueden pedir la cita a los pacientes? Claro que sí, en pantalla aparece el número donde pueden pedir su cita de valoración. Estamos ubicados en la Torre Medical, en el consultorio 202 y ahora en el centro comercial San Diego, bloque norte, en el segundo piso. Los esperamos, pidan su cita de valoración sin costo. En Mallorca Megaplaza siempre hay espacio para todos, por eso me vine para Multicar, o una serviteca que queda al interior de nuestro centro comercial. Nos encontramos acá precisamente en el sótano de la etapa 2, donde don Aurelio Mejía me va a contar una historia maravillosa, porque ya llevan 50 años en el mercado. ¿Qué más, don Aurelio? ¿Cómo ha estado? Bueno, Ricardo, muy bien. Me alegro mucho. Bueno, Multicar, 50 años, muchas historias por cortar, me imagino. Bueno, inicialmente nació Texaco Envigado, sí, una estación de servicio en Envigado, cuando eso era un pueblito chiquito, feo y una carretera muy difícil. Allí nacimos en el año 72. Okay. Empezamos a crecer, a pensar mucho en el amable servicio que en Medellín no se usaba. Hemos ido creciendo y hoy en día estamos muy posesionados y entre Multicar y Texaco Envigado, que es prácticamente lo mismo. Tenemos 7 sedes en los centros comerciales y tenemos 92 empleados. ¡Qué maravilla! Y sobre todo qué maravilla tenerlos acá, porque ya van a cumplir casi 5 años en Mallorca, ¿verdad? 5 años en Mallorca tenemos, que fue un negocio espectacular. ¡Qué bueno! Completamente rápido. ¡Qué bueno! Bueno, entremos en materia. ¿Qué servicios se encuentran aquí en Multicar? Tenemos lo de las estaciones de servicios, es cambio de aceite, alineación, balanceo, mecánica, filtros. Hay que hacer un hincapié en mecánica, que nos estamos especializando muy en mecánica
muy sofisticada. Ok. Vamos supremamente bien en esa parte. Pero bueno, hablemos de las marcas, que también me parece un tema importante. ¿Qué marcas tienen en Multicar? Bueno, entonces tenemos Goodyear, Yokohama y Kumho. En baterías tenemos Mack y en aceites Howley. Pero hay otro tema importante que los televidentes deben saber, y es el horario de Multicar, porque no es el mismo que tenemos en el centro comercial. Don Aurelio, Bueno, ¿qué horario manejan? Nosotros tenemos 9 a 6 de la tarde en semana y sábados de 9 a 4 de la tarde. Bueno, ustedes ya lo saben, están ubicados aquí al interior del centro comercial, etapa 2, sótano, aquí al lado del Éxito, para que ustedes vengan y consientan su carro. Don Aurelio, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Ricardo. Y felicitaciones por esos 50 años. Y los que faltan. Y los que sean muchos más. Sigan ustedes con mucho Muy más amable. en TV2 Mallorca. Adiós.